Muy buenas noches, gusto saludarles, hermano. Qué gusto es que Dios nos permite llegar a esta mitad de la semana, del cual estamos muy bendecidos de parte de Dios, porque Dios es bueno y maravilloso, a pesar de todas las cosas, situaciones que esté pasando o estemos pasando. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Y en esta noche queremos honrar y glorificar a Dios como Él se merece, y queremos hacerlo a través de la oración, y también, hermanos, no olvidando las peticiones que tenemos al cuidado de Dios, y queremos a través de ello también tener las peticiones, pero también, hermanos, recordar de nuestra palabra de gratitud, porque Dios responde como Él quiere y cuando Él quiere y a la hora que Él quiera. Así que vamos a orar. Señor, agradecemos en este momento la bendición que nos permites gozar de llegar ante tu presencia y poder, Señor, llevar todas estas palabras de gratitud que tenemos a ti, que no podríamos enumerarlas. Nuestra capacidad mental no tiene para resguardar o expresarlas. Sencillamente tenemos una palabra, o tu servidor tiene una palabra: es que muchas gracias porque has tenido cuidado de nosotros. Y en esta noche, oh Dios, también nos arrodillamos delante de tu presencia con nuestra inclinación sobre las necesidades de las peticiones que tu pueblo tiene. Oramos por todas las necesidades de la iglesia, los hermanos, la hermana Dina, oh Dios, que necesita, oh Dios, tu intervención, necesita tu ayuda con la unción del aceite del Espíritu Santo. Sabemos que tú puedes hacer milagro en ella, oh Dios, que para ti nada es imposible. Oramos también, oh Dios, por la hermana Úrsula, que ha perdido a su hermana. Suplicamos, Señor, que tú le des la fortaleza, la ayuda y la ayuda divina en este momento para poder llevar a cabo, Dios, este dolor que embarga su vida, y nosotros nos unimos con ella en oración, pidiendo a nuestro tío Dios que tú le traigas ayuda y fortaleza a la familia, sea cercana como distante. Oh Dios, que tú seas con cada uno de ellos. Y oramos, oh Dios, por las demás peticiones que estamos delante de ti, oh Dios, poniéndolo, que para ti nada absolutamente es imposible. Y en esta noche oramos, queremos orar también por todas las hermanos Coloma, todas las peticiones que ellos tienen. Oramos por también por esta joven que estamos orando por su vista, oh Dios, que tú intervengas a favor de ella, oh Dios. Creemos que tú puedes hacer el milagro maravilloso. Oramos por todos nuestros hijos, nuestras nueras, por nuestros yernos. Oramos por cada nieto de nuestros hogares que los hermanos tienen, y también sus hermanos y hermanas. Todos ellos oramos en esta noche, confiando, y oramos por la iglesia, donde quiera que se encuentre, pueda ser guardado, Dios, con tu presencia, con tu ayuda. En estos momentos no sabemos qué estarán pasando, cuál es su estado o condición, pero tú lo sabes, y sabemos que tú vendrás en su rescate y en su ayuda. Oramos todo esto pidiendo y rogando en tu nombre, deseando, Dios, que tú bendigas nuestras vidas. Amén y amén. Bien, vamos a escuchar un canto. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh háblame,
heme aquí, responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí, responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al deseado Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga, hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme aquí, responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Bien, hermanos, vamos a ir a la carta a los Romanos. Estaremos estudiando la carta de los Romanos. Es tan hermosa que tiene mucha experiencia religiosa y que también tiene mucha experiencia para nosotros en el asunto doctrinal. Así que vamos a ir considerando la carta poco a poco. Estaremos tal vez tratando de meditar un poco como introducción en el capítulo 1, versículos del 1 al 7, en la epístola a los Romanos, capítulos 1, versículos del 1 al 7. Es una introducción y estaremos así introduciéndonos cada vez que estaremos hablando más sobre, más profundamente, como según la carta nos lo esté presentando, pero en este caso estaremos hablando sobre los versículos del 1 al 7. Así dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estabais también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamándolos a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios de nuestros padres y del Señor Jesucristo. Bueno, esa es la carta a los Romanos. Y los primeros versículos del 1 al 7 es una introducción a los hermanos que se encuentran en Roma. Así que se imagina a la iglesia que se encuentra en Roma. Eso es lo que Pablo está tratando de compartir con nosotros. Y esa carta tiene como saludos personales y exposición del deseo de verlos y predicar a los santos de Roma. Es el propósito que tiene esta carta también. En los versículos del 8 al 15 es el deseo de Pablo, que estaremos después hablando sobre esos versículos. Del 8 al 15 el deseo de Pablo está en Roma a los santos hermanos que se encuentran allá. Así que la carta está dividida en esta forma que estaremos hablando en el capítulo 1, a los santos y la predicarles, del tema de la epístola, el evangelio, del poder de Dios a causa de la justicia, que es por la fe y la revelación, en el versículos 16 al 17.
el peligro del mundo y la ira de Dios revelada en contra del pecado de la raza humana. Eso se encuentra del versículo 18 al 20. Descripción del horrendo desarrollo del pecado del hombre y del estado presente del mismo, en los versículos 21 al 32. Pero en esta noche estaremos hablando sobre la introducción del versículo 1 al 7. Pablo, el nombre de Pablo, ¿verdad? El nombre de Pablo se presenta aquí solamente, se presenta solo. No está con, no está ni él, no está ni él, ni si, no está él, no está con él ni Silas, ni Timoteo, ninguno de los otros hermanos, porque Pablo mismo es el apóstol de Cristo a los gentiles, el vocero del evangelio para toda la dispensación según esta epístola. Es una epístola doctrinal, como le estoy diciendo. Pablo revela el carácter de la iglesia. Es el llamado que Pablo está haciendo, revelando el carácter de la iglesia, su llamamiento y su destino como cuerpo de Cristo o como la casa de Dios, de la cual, de acuerdo con Efesios, al fundarse la doctrina o instrucciones esenciales del cristianismo, ninguno comparte con el apóstol la autoridad que fue conferida. Él no la comparte absolutamente con nadie. No osamos gloriarnos en el hombre alguno, Pablo, ni aun en Pablo, cuya vida y ministerio sobrepasaron en grandeza a los más notables de la raza humana, al pensar de que el Señor Jesús lo dijo. Jesús mismo lo dijo. En Juan capítulo 13, versículo 20 dice: de cierto digo, que el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que es enviado. Aquí Pablo da completamente a entender que realmente ningún mérito y crédito está él apoderándose o tomándolo como posesión, haciendo un lado a Jesucristo. Así que Pablo fue un hombre que Dios usó para los gentiles. De hecho, vamos a leer más adelante el hombre de la incircuncisión o de la circuncisión o de la incircuncisión, como Pedro era diferente. Pablo fue enviado fue enviado a nosotros los gentiles. Nosotros éramos o somos, por así considerarlo, para los judíos, los gentiles. Nos decían los perrillos de las casas, decían los perrillos de la calle. En esa forma así los consideraban todavía. Yo creo que los judíos eso consideran. En el primer concilio de la iglesia religiosa, en Hechos 15, los que parecía ser algo en la iglesia de Jerusalén, Pablo dijo: vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado. Su trabajo de Pablo no era la circuncisión, sino la incircuncisión, que no era necesario. La incircuncisión me era encargado, como a Pedro se le fue encargado el ministerio de la circuncisión. Así que Pablo habla de la circuncisión interna, la circuncisión de la limpieza interna. La circuncisión significa limpieza externa, pero Pablo habla acerca de la limpieza interna. En Gálatas, vaya conmigo, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El trabajo de Pedro era la circuncisión y Pablo era enviado a los gentiles sobre la incircuncisión. Acuérdese que la palabra de Dios es que el justo por la fe vivirá. Y dice que todos somos hijos de Abraham, en otras palabras, por la fe, así como Abraham
por la fe salió de Egipto, así nos dice a nosotros que también por la fe saldremos de Egipto. Quiere decir, saldremos de la tierra de los caldeos, de la tierra de donde sus padres vivían, tierra de corrupción, tierra de maldad, y por la fe salió Abraham. Y ese es el principio de una experiencia cristiana. Salimos de el mal por la fe. Y así Abraham salió de entre ellos. Salió entre ellos porque hacer la experiencia cristiana que se encuentra en algunos cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Es una comparación que podemos usar nosotros acerca de la salida del llamado de Abraham. Así como Dios llamó a Abraham, así nos llama a nosotros por la fe a salir de entre ellos. Así Dios lo hizo. A través de toda la historia, separarse de Pablo ha significado la herejía. Recibir el evangelio de Pablo y retenerlo, la salvación por la cual el evangelio sois salvos. Si retenéis, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, dice Pablo, que la salvación se conserva, o nuestra experiencia cristiana se conserva, que si nosotros retenemos la palabra en nuestras vidas. El que peca, dice la Biblia en Juan, primera de Juan capítulo 2, el que peca es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo cual el evangelio sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. O sea que el evangelio es la salvación. El evangelio es la vida eterna. El evangelio es para que nos ayude nos guarda contra todas las acechanzas del mal. Por eso dice Pablo, vestidos con toda armadura de Dios, para que podáis resistir en los días malos. Vestidos con la coraza de fe, vestidos con la presto del evangelio. Eso es lo que nos va a mantener nosotros retener la palabra de Dios. Vaya a Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos si no creíste en vano. Esta es la confirmación de que estamos diciendo, por lo cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano. Así que tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos dice a nosotros que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y también nos dice a nosotros que no seamos oidores de la palabra de Dios, sino que seamos, ¿qué? Hacedores, hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero quien pone el querer y el hacer la voluntad de Dios es Dios en nuestros corazones. Por eso dice la Biblia que en los postreros días Dios quitaría ese corazón de piedra y daría un corazón de carne. Quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne. Entonces, ahí viene el cambio interior. En los postreros días habrá esa obra maravillosa. Y todavía Dios la sigue obrando en aquellos corazones que permiten que Él venga a su vida. Quite ese corazón duro, ese corazón amargado, ese corazón que tiene odio, ese corazón que busca nomás en lo propio, ese corazón que se deleita nomás con los placeres del mundo, ese corazón que solamente su vida es que lo que significa lo que está en el mundo, tanto música, tanta maldad, tanto vicio y tantos placeres, que eso significa lo que el corazón quiere. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de la abundancia del corazón canta la boca. Y de la abundancia del corazón hace las cosas que le pide el corazón. Así que son cosas importantes. Vamos a ver en los títulos de Pablo.
el título que se le fue dado, ¿verdad?, por San Pablo. Título de Pablo dice, siervo de Jesucristo. Siervo. Llamado a ser siervo de Cristo. Fue siervo antes, él fue siervo antes de ser ¿qué? Antes de que ser apóstol. Fue siervo. Un siervo antes de ser apóstol. Antes de ser llamado. Fue siervo. Eso lo encontramos en la Biblia. Nosotros, cómo llegó a ser primero un siervo. El siervo, ¿verdad?, lo encontramos en la experiencia de Pablo en el camino a Damasco, en el capítulo 9. Usted va a encontrar, llegó a ser siervo Pablo, antes de ser llamado. Las primeras palabras de Saulo en la conversión dice, Tarso, mientras yacía en el polvo del camino a Damasco, cegado por la presencia de Cristo, fueron las palabras, ¿qué quieres, Señor, que haga? Llegó a ser un siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Jesús era el dueño. La palabra de siervo quiere decir que es alguien que está bajo un gobierno de alguien. Como en los tiempos de antes se compraban los esclavos o los siervos. Los compraban para su servicio, para lo que ellos querían. Es un sirviente, un siervo. Entonces, lo que Pablo dice, antes de llegar a ser apóstol, Pablo era un siervo. Fue llamado y fue sometido a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando oyó la voz de repente, cuando oyó la voz que respondió, cuando Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Oye la voz, respondió la voz de Dios, Jesús. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Yo soy aquel del cual tú estás tratando según de matar. Yo soy aquel que persigues a los cristianos. Yo soy aquel que estoy en la vida de aquellos que tú matas para llevarlos a los coliseos. Yo soy de aquellos que tú has eliminado. Y para eso yo soy Jesús. Yo soy el de Nazaret, a quien tú persigues. Sus siguientes palabras fueron, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Nadie puede responder antes de ser esclavo, de ser siervo. No podemos decir nada hasta no saber, no vamos a responder hasta que sea un siervo. Es como la palabra de Dios del profeta Isaías, cuando el profeta Isaías se vio ante la presencia de Dios, en el capítulo 6 dice la Biblia, que el profeta, cuando se vio ante la aparición de la presencia de Dios en el templo, el profeta respondió, ay de mí, que soy hombre muerto y viviendo con hombres pecadores, ay de mí. Y hace la respuesta, él responde después, ¿verdad?, a esas preguntas también cuando el Señor le hace, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Señor lo transforma y lo cambia, él dice la palabra de Dios en Isaías, y el profeta dice, Dios dice, ¿a quién enviaremos? En la Trinidad. ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Ahí está la Trinidad, preguntándose ellos, ¿a quién enviaremos que haga y que siga el mensaje? Que siga el mensaje. Y dice el profeta, heme aquí, envíame a mí. Esa es una respuesta. Esa es una respuesta. Las siguientes palabras fueron, ¿qué haré, Señor? Instantáneamente, ¿verdad? Absolutamente fue una respuesta. Se rindió instantáneamente ante Dios. Jesús le dijo a sus discípulos que no lo llamaría más siervos, sino amigos. Así lo dijo Jesús, se lo dijo a Juan. Y de hecho, en la Escritura, ¿verdad?, Dios los llamó, Dios los sacó, y como a Abraham, Dios le llamó amigo. Dios le llamó amigo. Nadie tiene mayor amor, dice Juan capítulo 15, versículo 13 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús ya no llama siervos, sino amigos. Ahora, vamos a notar lo que significa amigos en lugar de siervos. Siervos es el cambio que suscitó, se entregaron, llegaron a ser siervos, pero ahora les llama
amigos. Capítulo 15, versículo 13 al 17. Dice así la palabra de Dios. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos. Y si hacéis lo que yo os mando, y no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os hará o los dé. Estos mando, que améis los unos a los otros. Qué hermosa verdad, qué hermosas palabras Jesús les dice a sus discípulos. Aquí nos da a entender a nosotros que Dios es nuestro jefe, que Dios es nuestro jefe. Nosotros nos vemos como siervos y servidores de Dios, no como jefes. Dios es nuestro jefe. Enfatizó el apóstol mayor, enfatizó estas palabras el Señor Jesús cuando hablaba acerca de sus amigos. No os llamaré siervos más, sino llamaré amigos. Qué honor, ¿verdad? Qué honor que nos llame sus amigos, que nos llame sus amigos. Como amigos son los íntimos, amigos son los que se defienden, amigos son los que están allí, amigos son los que están ahí contigo en todo momento, amigos son los que te procuran, amigos que pasen los años y lo que tengas en tu vida, siempre van a acompañarte. Amigo es el que se quita la camisa. Amigo es el que está dispuesto a poner tu vida por ti. Amigo es el que realmente aquel que está contigo en todo momento. Esos son los verdaderos amigos que están contigo en el momento de tristeza, de alegría, de llanto, de dolor. Ahí están tus amigos. Es un honor, ¿verdad?, ser amigos de Jesucristo. Os llamaré, dice, no siervos, sino amigos. Dios es el jefe, Jesús es el maestro. Él nos dice, debemos servir a nuestro prójimo, y yo diciendo, debemos servir a nuestro prójimo. Y yo no puedo decidir quién es mi prójimo. Todos son nuestros prójimos. Todos, cualquier persona. No importa educación, sexo, cultura, educación o posesión o raza. Todos son nuestros prójimos. Y solo Dios puede conceder la salvación a nosotros únicamente. Únicamente Él. ¿Somos qué? Vamos a ser nosotros una herramienta para que Dios nos use. Somos amigos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Amigo de Dios. Cuando decimos amigos es porque hay una intimidad. Hay una intimidad, pero una confianza. Una confianza cuando decimos amigos. Solamente a los verdaderos amigos se les confía. Y ellos son los que respetan y conservan lo que nosotros les decimos. Así que, hermanos, quiero decirle que el verdadero amigo es Jesús, el que le entiende, el que me entiende, el que también está con nosotros en cualquier situación. Nadie podrá estar mejor que Él en cualquier lugar. Los amigos, a veces por situaciones de trabajo o lo que sea, no harán acto de presencia, pero sí, Dios será siempre nuestro mejor amigo. Somos amigos de Dios. Ahora Jesús dice, en los textos bíblicos nos dice a nosotros que sus discípulos serían no siervos, sino que le llamaría amigos. Abraham fue nombrado amigo de Dios. Fue nombrado amigo de Dios. En Crónicas, en una de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dios nuestro
No nos echaste tú de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y de la diestra y de la y de la y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre. ¿Y para siempre? En Isaías capítulo 41, versículo 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Ahí confirma quién era amigo de Dios: Abraham. En Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Qué privilegio ser amigo de Dios. Un amigo que constantemente va a acompañarnos. Un amigo que en toda ocasión va a estar con usted y va a estar conmigo. Un amigo del cual se interesa en mis problemas y me ayuda en mis necesidades también. Así que Jesús es un verdadero amigo. En Moisés encontramos a Moisés, que Moisés hablaba con Dios como si fuera un amigo. Un amigo es tener un diálogo, una conversación, ¿verdad?, seria y comprensiva. Y qué bueno que un amigo que tenemos, que Dios nos escucha. No habla mucho, sino nos escucha. Pues lo que quiere es oírnos de nosotros lo que queremos decirle de nuestros problemas y necesidades. Ese es Dios. Ese Dios. Moisés hablaba como un Dios, como un hombre con sus amigos. Así Moisés hablaba. Juan el Bautista fue un amigo de Dios, que ya leímos en los versículos que acabamos de leer. La segunda parte, ¿verdad?, de este mismo capítulo, el segundo título que se le da a Pablo, dice: Pablo, apóstol llamado. Llamado. Ahí encontramos que el apóstol fue llamado, ¿para quién? Para los gentiles. Llamado para la incircuncisión. Pedro para la circuncisión. Y Pablo usa la palabra llamado, apóstol llamado. El que fue llamado. Apóstol por un llamamiento. Apóstol por un llamamiento. Tres cosas se repiten en toda la epístola del llamado de Dios. Los llamados. Tres cosas se encuentran ahí. Tres veces. Y se repite en toda la epístola la palabra llamado, llamado, llamado. Y notas con qué propósito somos llamados y para qué somos llamados. ¿Con qué propósito? Entonces el apóstol Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles, pero también encontramos el llamamiento del llamado hacia nosotros. El llamado cuando Dios nos llama, y no estoy hablando de un ministerio, aunque si Dios te llama, qué bueno, pero estamos hablando para qué Dios nos está llamando. Como el apóstol San Pablo le llamó, así a nosotros también somos llamados. ¿Con qué propósito? Y encontramos en Romanos 8, 28 y versículo 30. Romanos 8, 28 y 30 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Ahí encontramos la primera parte. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué hermoso llamamiento, ¿verdad? Nos llamó, dice, ¿verdad? El propósito de llamarlos, nos predestinó de una predestinación desde antes. Eso vamos a leer en la Escritura. Fuimos predestinados desde antes. Desde antes. Son llamados a los que le predestinó, y estos también llamó. ¿Para qué? Y también los llamó y los justificó. En 1 Corintios hay varios versículos, apúntelos por ahí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, 9 y 24. 1 Corintios
1, versículo 2, 9 y 24. Así dice la palabra de Dios. A la iglesia que Dios está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, ¿a qué? A ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos ellos y nuestro. Vea lo que es el versículo 9. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjese, somos llamados para ser santos. ¿Y somos llamados para qué? Para tener comunión los unos con Jesucristo y los unos por los otros. Para eso somos llamados. Así es el llamamiento que Pablo está hablando, esa parte. Ahora el versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de gloria y sabiduría de Dios. En Judas 1, así dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. En Revelación 17:14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados y elegidos y fieles. Vamos a tener que describir un poco la palabra llamados, escogidos, porque a veces hay la tendencia, o doctrinalmente se puede entender, que yo soy elegido ya, y que se acabaron además. Somos llamados por Dios a toda la raza humana, elegidos, escogidos. ¿Para qué? Para ser santos. ¿Y llamados para qué? Para ser justificados. ¿Llamados para qué? Por Jesucristo. ¿Llamados para qué? A judíos como a gentiles, a todos somos llamados de la misma forma con el poder de Dios. Vamos a dejar esa parte para la siguiente semana, hermano. La porción llamados significa designados o apartados. Ahí nos vamos a quedar para la próxima semana. Llamados significa designados y apartados para la segunda parte. Dios me le bendiga, que tenga una feliz noche y ahí nos vemos, Dios mediante, el domingo. Gocémonos y alegrémonos en la semana. Y no deje de orar, hermano. Que Dios mande un avivamiento y que Dios siga bendiciendo a su pueblo, a todo el pueblo en general. Y bendiga a Dios la iglesia de La Puente, la iglesia de todo el mundo. Que Dios los bendiga. Bendiciones y que tengan feliz noche. Amén.